Bueno, continuamos con las informaciones, vamos a conversar de temas importantes. Fíjese usted que 1 de cada 3 chilenos sufre problemas de salud mental en algún momento de su vida. Las enfermedades mentales son la principal causa de pérdida de años de vida saludable y esto tiene un alto costo en términos de productividad. Fíjese también que Santiago encabeza las capitales del mundo con mayor número de trastornos ansiosos y depresivos de todo el mundo, lo cual se ha traducido también en un aumento explosivo del consumo de antidepresivos. ¿Qué medidas tomar frente a esto? Lo vamos a conversar con la psicóloga clínica Mari Luis Duhalde. ¿Cómo le va? Psicóloga Hola. Duhalde en Twitter. Hola. ¿Ah? Sí, psicóloga Duhalde. Mucho Oiga, gusto. Estamos haciendo una introducción de miedo. Sí. Vale decir, ¿qué nos pasa a los chilenos? Es que es muy grave lo que nos está pasando. En realidad, tú diste una introducción, pero es importante como para entender un poco la globalidad, aterrizarla y entrar un poquitito más en describir cada cifra. Porque si bien tú planteaste, y muy bien dicho, de que 1 de cada 3 personas en Chile sufre trastornos mentales, ¿cierto? 1 de cada 3 sufre de depresión o va a sufrir de depresión. El 17,5% del chileno está deprimido y se ve que un 9% con depresión endógena. Además, que lo que se ha ido viendo, ¿cierto?, de acuerdo al MinSal y las distintas, qué sé yo, cuestionarios, es que de aquí al 2040, si es que no se modifican las políticas públicas y no se mejora la atención en distintas áreas, el primer causal de que la gente pierda calidad de vida y año de calidad de vida va a ser la depresión. Los antidepresivos se investigó el año entre 1990 y el 2002, porque de ahí no ha habido más investigaciones, aumentaron un 400% el uso de antidepresivos, ¿ya? En los niños es preocupante, porque ese es otro elemento, ¿cierto?, que tú hablaste también de los índices de suicidio. Somos el país con mayor tasa de suicidio después de Corea del Sur, pero en relación a América Latina estamos en primer lugar. ¿Qué tan enfermos estamos los chilenos y por qué? ¿Cuál es la causa de este diagnóstico gris? Bastante gris, o sea, el negro, nivel de estrés, sí, el nivel de estrés, o sea, es altísimo. También estamos dentro de los primeros lugares. El 40% de las licencias son por estrés. Entre 19 y 24 años creo que está la cifra. Como te decía, el índice de suicidio entre 10 y 19 ya, ha ido perfecto, aumentando. pero vamos aterrizando el tema a la raíz y yo te puedo preguntar, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe? A ver, todo esto se debe principalmente a un paradigma que se está viviendo a nivel nacional y en términos de la sociedad chilena, ¿ya? El paradigma tiene que ver con la visión del mundo, ¿ya? Por cómo tú ves el mundo y la visión del hombre. En nuestra sociedad hay un paradigma, ¿cierto?, que yo lo denomino un paradigma narcisista, que apunta a que si tú quieres ser feliz, ¿cierto?, que es el ideal que todas las personas tenemos, ser feliz, tienes que validarte frente a los demás y frente a ti mismo a través del éxito. Esa es la condición básica para que tú te sientas feliz y seas feliz en términos de autovalidación. ¿Y cómo se demuestra eso? A través del trabajo que tienes, de la plata que ganas, de dónde vives, de si vives en un barrio seguro o no, del colegio donde tienes a tus niños, ¿cierto?, del trabajo en que estás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al vivir en este paradigma, ¿cierto?, bajo estas dinámicas, ¿cierto?, los santiaguinos, los chilenos, nos vamos estresando cada vez más porque el día a día, ¿cierto?, es tremendamente complejo. Y cuando hablamos de narcisismo o personas narcisistas, ¿a quiénes nos referimos? Nos referimos a un porcentaje de la población, como todo, porque en Chile hay de todo, personalidades ansiosas, depresivas, narcisistas, y lo que yo he investigado bastante es la personalidad sobreadaptada. Pero el narcisismo tiene mucho que ver con el correlato, con este paradigma ha generado estructuras de personalidades narcisistas que están orientadas a una autoimagen, una sobrevaloración en relación a los demás, una tendencia a la necesidad de ser admirado, ¿cierto?, a mostrar una imagen de éxito, de valorizar al otro, ¿cierto?, y tiene un alto nivel de descalificación y de disminución hacia las otras personas, ¿ya? Ahora, esto se correlaciona mucho con el paradigma que tenemos, ¿cierto?, en términos del éxito, del logro, de tener cosas, ¿ya? Aquí ya no importa tanto quién eres, sino lo que tienes y lo que logras.
Estas patologías narcisistas, lo que yo he visto en mi consulta, es que también tienen un indicador depresivo importante, porque cuando cumplen cierta edad, como la edad media, que son los 50 años, se deprimen, debido a lo que se denomina la herida narcisista. ¿Por qué? Porque en la edad media, ¿cierto?, ocurre grandes cambios, ¿cierto? Muchos pueden perder su trabajo, ¿cierto? Cambian las funciones más, podríamos decir, como la capacidad de tener relaciones sexuales, tienen menos potencia, los jóvenes empiezan a ocupar sus lugares, ¿cierto? Hay despido, pueden algunos perder el estatus económico, entonces vienen depresiones importantes en la personalidad narcisista, ¿ya? Ahora, dentro de este paradigma también se ha ido configurando otro tipo de personalidad, que es la que yo estoy viendo bastante en la consulta, que tiene que ver con la personalidad sobreadaptada. Eso se ve mucho últimamente en el chileno y tiene que ver también con la infancia, por cómo estamos educando a los niños, ¿ya? La personalidad sobreadaptada es el tipo de personalidad en que hace todo bien y que está orientado al rendimiento, a cumplir, al éxito, que te vaya bien, pero no para ser admirado ni quedar en una posición superior al otro, sino para ser validado y querido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son personas autosuficientes, independientes, hacen todo bien, buenos profesionales, buenos alumnos, buenos padres, buenos hijos, buenos amigos, están en todas. ¿Qué es lo que pasa con esta personalidad? Estas personalidades, ¿cierto?, que están desde el colegio en que siempre se estimula que los niños sean buenos alumnos, que les vaya bien, ¿cierto? De hecho, hay colegios que si el niño no le va bien, lo echan, ¿cierto? Y que si tienen un promedio bajo 5 también. Está el CIMSE, la PCU, todas estas cargas, ¿cierto?, hacen que muchos chiquillos se adapten a este tipo de situación, versus los otros que se deprimen y algunos entran en ansiedad tremenda e incluso el suicidio. Pero esta personalidad, ¿qué pasa? Llegando en un momento, se colapsan y también viene la depresión, los cuadros ansiosos y principalmente lo que yo he notado mucho y que también se ha investigado son los cuadros de trastornos psicosomáticos. De hecho, en Chile, uno de los tantos indicadores, que ya esto es como demasiado, tenemos el porcentaje más alto de colon irritable. Además, y de hecho los niños en etapa escolar, del 100% de niños en etapa escolar que sufren de dolor de guatita, es por colon irritable. ¿Y por qué esto está pasando en Chile? ¿Hay algún factor socioeconómico, social, psicosomático que haga que nuestro país sea más propenso a este tipo de enfermedades? Sí, lo que pasa es que esta es una cadena de cosas, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hablamos de este paradigma que tiene que ver con elementos sociales que se transfieren los elementos de rasgos de personalidad y en síntomas, ¿cierto? Que son los cuadros que tú mencionaste en un comienzo. Pero mi impresión, y lo que he ido leyendo también, investigando, y yo llevo 20 años viendo pacientes y todo, a lo largo del tiempo yo lo que detecto es que el principal causal de este sistema en que vivimos los chilenos es el modelo neoliberal en que estamos insertos, ¿cierto? Que se insertó, vaya la redundancia, más o menos en 1975 con el gobierno de Pinochet, y que es un modelo neoliberal brutal. ¿En qué sentido? Si temas que están muy de moda en este momento, el tema de la salud y de la educación. Chile es el país que tiene la educación más cara del mundo, del planeta. O sea, claro, ha sido motivo de movilizaciones a nivel nacional y uno de los debates políticos que hay justamente. Y que está muy bueno, porque si tú te pones a pensar en relación a todas las escalas que se ha hecho de distintos organismos, ¿cierto?, a nivel mundial, el 85%, ¿cierto?, de la familia tiene que pagar la universidad y el Estado solamente subvenciona el 15%. Eso por un lado. Por lo tanto, tener un hijo en el colegio, que además los colegios particulares son caros, y además en la universidad, es tremendamente complejo. La salud, ese es otro elemento también, que tiene que ver con este modelo neoliberal que ha generado también trastorno en términos de que la salud pública en este país, después de Estados Unidos, es pésima y que la salud privada también es muy mala. ¿Por qué? Porque las coberturas en enfermedades psicológicas y psiquiátricas son muy bajas. Los fármacos son altísimos, ¿ya? A nivel general, en términos de salud, ¿cierto?, las mismas ISAPRES, los planes son carísimos y el gasto de bolsillo es muy alto, ¿cierto? Y si yo preguntara, Mari, ¿cómo y por qué se ha insertado este paradigma en nuestra sociedad? ¿Cuál vendría siendo la respuesta? Más allá del tema económico, que ya lo mencionábamos. Sí, yo creo que el tema económico quizás es lo fundamental, ¿no? Sí, sí, porque
a ver, este modelo económico generó muchas secuelas a niveles sociales, ¿ya? Que tiene que ver con todo lo que implica la privatización de empresas, ¿cierto? El aumento de la capacidad crediticia y principalmente que la salud y la educación pasó a ser en manos de privados. No, y hay un modelo de éxito que uno persigue. Siguiendo ese modelo de éxito que la sociedad chilena, tal como has venido explicando tú, sigue, que es la imagen de la persona exitosa, ¿se podría hablar de algún factor común en la personalidad de los chilenos? Sí. ¿Lo has podido diferenciar? Sí, sí. O sea, hay elementos en términos de común, independientemente que sean personalidades narcisistas, sobreadaptadas, personalidades ansiosas, depresivas, que yo creo que es como bastante simple lo que voy a decir, pero bien obvio. Es la vivencia de cansancio, de agotamiento, de estar abrumado. Es una vivencia depresiva, independientemente del estilo de personalidad que tenga el sujeto. Hay una sensación de agobio, ¿ya? Y eso genera, ¿cierto?, que muchos chilenos tengan un estilo de funcionamiento más orientado a lo depresivo, a la tristeza, a la apatía, a la desesperanza, a la incertidumbre, al agobio, al estrés. Esas son características que yo veo transversales independientemente del estilo de personalidad, que hay muchos en Chile. Pero ese es un patrón común que lo veo constantemente. En el generador de caracteres, justamente acá abajo, dice tips para combatir el estrés de fin de año. Diciembre es un mes particularmente duro porque se viene acumulando todo el estrés y el cansancio que tú has venido explicando los motivos desde el origen, con una exposición bastante completa. Pero diciembre como que la gente ya está agotada justamente por lo que dices tú, haciéndole honor al título de la entrevista. ¿Cuáles serían los tips que hay para combatir este estrés de fin de año? ¿O qué haces tú con los pacientes que llegan justamente a tu consulta abrumados y con síntomas a un paso de una depresión? Y a un paso del estrés y con cuadros de ansiedad generalizada, ¿cierto? ¿Cómo se mejora eso? ¿Cómo se trata? Es complejo, porque ahí, como yo estoy haciendo una especie como de diagnóstico clínico del chileno en general, ¿cierto? Aquí ya tendría que ahondar en las dinámicas personales de cada individuo, ¿ya? Porque cada persona se estresa por circunstancias distintas a otro. Pero ¿cómo se trata? A través de fármacos, pero que sean regulados por psiquiatra, porque acuérdate que lo que hemos visto, no lo mencioné, pero la benzodiazepina, los ansiolíticos, se consume como, no sé, por la aspirina, y es re fácil acceder a ello. Regulado por psiquiatras, ¿cierto?, con farmacología, en que pueda bajar el nivel de ansiedad, de angustia, y también con técnicas para el manejo de estrés, que es lo que yo hago en psicoterapia, y principalmente trabajo mucho todo lo que tiene que ver con la autoexigencia, ¿ya? Porque final de año implica, y ahí vemos nuevamente el paradigma y el modelo neoliberal en que estamos. Vacaciones, obviamente que hay que tomar vacaciones, qué sé yo, los niños, cómo lo vamos a dejar sin vacaciones, los regalos de Pascua, ¿cierto?, las fiestas, hay que hacer algo, hay que celebrar. Entonces los padres, en vez de sentir que final de año puede ser un espacio de descanso, es un espacio de más exigencia. De hecho, viene el periodo de diciembre, la Pascua, ¿cierto?, que implica una vorágine compulsiva. Yo creo que el chileno entra en una cosa un poco compulsiva, medio maníaca, en la época de Navidad, con una cantidad de vamos comprando regalos, una forma bastante que sea ansiosa. Después vienen las vacaciones, que es un gasto tremendo, y después marzo, con todo lo que implica marzo. Entonces yo ahí lo que hago, en su gran mayoría, es bajar el nivel de exigencia. De hecho, educar a los padres para educar a los hijos de otra manera. Que la Navidad no sea el viejito pascuero y comprar regalos, dependientemente de creo que tenga una persona, que sea un espacio más bien en que se le enseña al niño que es un espacio como de juntarse, de quererse. Sí, sobre lo mismo estaba pensando, ¿qué recomendaciones les puedes dar tú a los padres que están viendo esta entrevista, que se les acerca fin de año, se les acercan fechas como la Navidad particularmente y el Año Nuevo, y los niños de repente le piden tal o cual regalo justamente porque la sociedad o la misma televisión o el comercio, el retail, le dicen a los niños, este es el juguete de moda, y de repente los padres no tienen para ese regalo, o no tienen para salir a vacacionar al extranjero, no tienen para vacaciones derechamente. Exacto. ¿Cómo se puede controlar eso? ¿Hay alguna forma, un manejo? Sí, a ver, hay una presión social tremendo, y depende del nivel sociocultural en que tú estás, las presiones sociales son mayores. Ya, eso ya lo sabemos. Ahora,
hay propaganda en que es curioso, dice, si tu papá te quiere te va a regalar tal cosa, ¿cierto? De alguna manera. O si no, no te quiere. O si no, no te quiere, ¿ya? Yo creo que ahí la forma es que nuevamente incentivar a los niños que la Navidad, ¿cierto?, es un espacio donde se van a juntar todo y se van a hacer regalos y presentes como una forma de cariño, pero que no todas las cosas que pueden pedir se les puede dar. ¿Ya? Y eso que, claro, o sea, hay padres que cometen el error que cuando tienen más plata, entregan y entregan regalos. Y en otros momentos en que hay, no sé, mayor constricción económica, hay pérdida de empleo, versus los niños ya se acostumbraron. Yo creo que los niños desde muy pequeños hay que acostumbrarlos a que la Navidad no es una vorágine de regalos. Y culpa de los padres, ¿qué es lo que pasa? Que debido a la situación de vida que llevamos, los padres están muy ausentes, ¿cierto? Porque están trabajando todo el día y la manera de compensar es a través de los regalos. Padre ausente no es lo mismo que padres abandonadores, ¿ya? Es distinto, pero el padre ausente que está todo el día trabajando compensa a través de los regalos. Que los compense de otra forma. Hay que educar al niño desde pequeño, ¿cierto? Que no puede recibir todos los regalos. O sea, aunque tú le puedas comprar un regalo X, enseñarle a que no va a recibir ese regalo, porque el viejito pascuero, por último si quiere el viejito pascuero, tiene que preocuparse de muchos niños y que no alcanza para todos. Por ejemplo. Una piadosa. Una piadosa. ¿Mm? Es una época complicada, es una época donde a los chilenos ya se nos nota el cansancio. ¿Qué tan importantes son las vacaciones o desconectarse? No ir a clases, no hacer clases, no estar conectado con el email del trabajo, porque hay gente que dice, yo no me tomo vacaciones y sigo de largo. ¿Qué tan importantes son las vacaciones para la sanidad mental? Mira, son súper importantes las vacaciones, pero principalmente cómo se viven las vacaciones. ¿Ya? Porque las vacaciones en términos de hacer una desconexión de tus trabajos, de tus qué sé yo, hábitos, claro que sirve porque permite que uno cambie de frecuencia, la mentalidad cambie, la mente cambie, ¿cierto? Uno está situado en otro momento de la atemporalidad, ¿cierto? Se te olvida qué día es, los horarios cambian, entras en un estado, ¿cierto?, como de un paréntesis de tu rutina, y eso le hace bien obviamente a tu cuerpo y a tu mente. De hecho, se dice que la primera semana de vacaciones no son tal, la segunda te empieza a adecuar y ya la tercera, cuando tienes que volver, te estás descansando. Pero el punto es que las vacaciones muchas veces se transforman en una exigencia. Sí, sobre todo para cuando hay niños, familias, padres, ¿cierto? En que hay que salir de vacaciones, hay que ir a tal parte, hay que ir a la playa, los que tienen un nivel socioeconómico más alto, hay que viajar. Entonces se transforma en un peso más. Uno ve a las mamás, a mí muchas veces me pasa la consulta que las mamás llegan de vacaciones agotadas. Porque es en función de los niños, ¿cierto? Y trabajan en la casa en realidad, pero están de vacaciones. Entonces, ¿qué vacaciones son esas? Hay mujeres que me dicen, pucha, ¿sabes que yo lo único que quería era volver a Santiago para poder descansar? Claro. Entonces, depende cómo lleves tus vacaciones. Y sabes lo otro que me han comentado, hay mucha gente que hace tour de repente por Europa o por América o por cualquier país, pero el tema del tour que a las 9 de la mañana tienen que estar tomando el tren, a las 10 visitando la catedral, a las 11 de la mañana visita o almuerzo, a la 1 se juntan, y es muy esquematizado y terminan preocupados solamente del reloj y no descansan nada. No, es agotador. Gente que vuelve más cansada. Es agotador. Ahora, ahí depende mucho de que si la persona realmente está orientada a conocer, porque hay personas que para las vacaciones son descanso, estar estirado en la cama o donde sea y no hacer nada. Pero hay otras personas que les gusta mucho conocer, viajar y conocer. Y esas personas, aunque se cansen, ¿cierto?, se desconectan y conocen otras realidades, otras culturas, y para ellos también son vacaciones, pero llegan cansados físicamente. Entonces yo creo que las vacaciones, tú tienes que organizar tus vacaciones de acuerdo a tus propias necesidades, a las necesidades, a lo que realmente te gusta hacer, porque muchas veces se impone esto, y aprovechemos que hay oferta y todo, vamos a conocer, y como tú bien dices, terminan agotados. ¿Ya? O sea, si una persona se da cuenta que en realidad lo que necesita es estar echado o en la cama o en el campo, en la playa, que lo haga, ¿cierto? Y que no entre en esta vorágine. Los tours son una vorágine más, son una exigencia más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el chileno? Pasa mucho que lo que aparentemente es placentero, es para algo agradable, se transforma en una exigencia. Los chilenos somos muy culpógenos y tendemos a confundir lo que queremos con el deber.
Perfecto. ¿Sabes qué? Te he visto que eres muy activa también en las redes sociales, Sí. en Twitter. Sí. Tu arroba, ¿cómo se dice ahora? ¿Cuál es? @psicóloga Dualde. Ya, y ahí tú interactúas con la gente. Sí, interactúo y también tengo un sitio, un ¿Ya? blog, un Facebook, donde... ¿Cuál es el blog para buscarlo? El blog es www.psicólogadualde.cl. Psicóloga. Ahí está. Psicóloga Dual. ¿Y qué encontramos ahí? Ahí encontramos distintos artículos de contingencia. Yo escribo mucho de contingencia desde el punto de vista psicoanálisis. O sea, no sé, por ejemplo, la personalidad del Papa Francisco, cómo se abarca el tema del abuso, ¿cierto? Hay algo crítica, ¿cierto? De la sobreexposición te de veo los comentando niños, de televisión. de televisión, de política. El último comentario, no necesariamente el que ha escrito, el problema de emparejarse. El problema de emparejarse, la eterna soltería. Claro, también hay temas psicológicos, no solamente de contingencia, de política, de lo que pasa a nivel de medio de comunicación, sino también temas psicológicos. Y el tema de la pareja es uno de los grandes motivos por el que consulta psicoterapia la gente. Interesante, mira, hay un artículo del Papa Francisco, sí, de la secta de Coyihuay también. Sí, es que ahí yo le di una visión distinta, porque la gran mayoría le ha dado la visión desde lo que es la psicopatía. ¿Ya? Desde lo que son las personalidades psicopáticas, ¿cierto? Y bueno, todas las genes y cómo se originan estas personalidades que se meten en la secta. Pero acá yo di una visión diferente que tenía que ver con la maternidad, con esta mujer que, bueno, mata a su hijo, y con la perversión de la maternidad. Entonces ahí dice cuando el anticristo es la misma madre, ¿ya? Y describo la perversión de la maternidad porque hay una idealización de la madre y hay una idea de que las madres siempre son las que te protegen, las que cuidan, las que quieren, etcétera, y acá veo cómo la maternidad se puede pervertir. Ahí estamos poniendo el Twitter, ¿está bien? @psicodualde, sí. Perfecto. Ya, pues ahí el que quiera seguir dialogando con doña Mary Louise, ¿está bien? Sí, Marie-Louise. El francés no es mi fuerte, sí. Pero interesante, además que puedas comentar actualidad. Estoy leyendo también un artículo de Siria, acá tuvimos un reportaje, Amaro fue justamente a Siria y tú hablas del impacto emocional del choque, entonces exacto. Es choro de repente poder dialogar con alguien que ve el mundo no desde el punto de vista netamente de la noticia, como informamos muchas veces los periodistas, sino que les da una vuelta un poquito por al lado, viendo la matriz o la cara más psicológica, o una cara más analítica, justamente. Y de hecho algunos desde una mirada psicoanalítica. Claro. Y podríamos estar hablando de diferentes temas, desde la peregrinación a los Vázquez que informábamos durante la jornada. ¿Por qué alguien puede ir y movilizarse y ponerse de rodilla y pagar una manda? Es que ahí ocurre fenómenos bastante curiosos y bueno, a ver, igual es importante diferenciar lo que es los fenómenos psicológicos de los espirituales y religiosos, ¿cierto? Yo diferencio mucho, yo no soy de la que psicoanaliza la religión, ni que... De hecho, yo soy creyente y respeto mucho eso con los pacientes, ¿cierto? El psicoanálisis muchas veces cuestiona a la religión, ¿ya? Pero también hay fenómenos sugestivos importantes, ya en términos de las famosas mandas, ¿ya? Que si yo logro, o sea, que si le pido a la Virgen tal cosa, yo tengo que devolverla a través de un sacrificio. Entonces hay un tema sugestivo, ¿cierto? En términos de que si yo no hago esto, no lo voy a poder lograr, ¿ya? Y donde también hay un contagio. Se produce lo que es un contagio a nivel social, ¿cierto? Porque no es uno, es otro y otro y otro y otro, y son varios los que participan, y ahí viene todo un tema que tiene que ver con la pertenencia, y con la pertenencia en términos de que es un grupo, ¿cierto?, de personas que tienen fe, y con la necesidad urgente del ser humano de la espiritualidad. Mira. Porque si relacionamos esto con lo que yo te estaba diciendo, con todos los trastornos emocionales que existen, todos los trastornos depresivos, de estrés, trastornos ansiosos y todo, con este paradigma, ¿cierto?, donde no hay espiritualidad por ningún lado, donde todo está centrado en el hombre, en el éxito y en el logro, y hay todo un área de espiritualidad, ¿cierto?, donde el hombre se refugia, es muy importante para la salud mental. De hecho, yo he comprobado en mi consulta, y han habido investigaciones, que las personas que tienen fe en alguna religión se sanan más rápidamente, el sistema inmunológico funciona mejor. De hecho, voy a buscar y te lo voy a mandar por Twitter, hay una investigación
que fue muy hablada, en que personas con cuadros terminales se dividieron en grupos y un grupo empezó a orar por estas personas sin que estas personas supieran, ¿ya? Por el tema de la sugestión. Y por los otros no oraron. Curiosamente, las personas por las cuales oraron, que no sabían que estaban orando por ellas, tuvieron mejor pronóstico. Mira, entonces, hay que ser creyente, hay que tomarse vacaciones y hay que de repente no tener esta concepción tan capitalista de la vida, tan materialista, mejor dicho. Muchas gracias por tu visita acá al canal 24 Horas. Vamos a estar pendientes de tus posteos en Twitter, vamos a estar haciéndoles retweet y que no sea la primera y última vez, sino que nos vengas a cada cierto tiempo a dar una visión más profunda de la realidad. Sí, fue un placer estar acá. Ya, pues más allá de la hora. Sí. Ya, pues hasta luego. Muchas gracias. Gracias.